Abra por favor su Biblia a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Si no trae Biblia, nuestro hermano Javier va pasando por ahí con algunas Biblias. Le podemos prestar una para que siga nuestro estudio juntamente con nosotros. Efesios capítulo 6, entonces, la semana pasada comenzamos con el versículo 1. Y vemos aquí que Pablo se está dirigiendo directamente a los hijos. Y les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo se dirige a los hijos directamente porque él está anticipando que estos van a estar presentes cuando se lea esta carta en la iglesia de Éfeso. Hablamos acerca de la importancia de que los jóvenes, los niños inclusive, que ya tienen edad de poder estar sentados en el santuario con sus padres y estar quietos, lo hagan para que puedan recibir la misma instrucción que sus padres, para que puedan recibir el mismo mensaje que sus padres y para que los jóvenes y niños puedan también para que los padres se puedan dirigir a ellos y preguntarles: hijo, ¿qué te dijo el Señor a ti a través de la predicación de hoy? ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de lo que dijo el pastor? ¿Hay algo que creas que Dios te haya revelado para mí? ¿Hay algo que creas que Dios te haya dicho a ti para que me digas a mí? Y darles esa oportunidad también de que ellos expresen lo que Dios está haciendo en sus vidas. A veces no nos damos a la tarea de preguntarles a nuestros hijos: hijo, ¿qué te dijo el Señor hoy en la escuela dominical? ¿Qué aprendiste? ¿Hay algo que tú te diste cuenta que tienes que estar haciendo en tu vida que no estás haciendo? ¿Hay algo que no sabías acerca de Dios, acerca de su plan que hoy fue revelado a ti? ¿Qué hiciste? Acuérdense, la escuela dominical no es simplemente una guardería de niños en la cual mandamos a nuestros hijos para que nos los cuiden mientras nosotros estamos recibiendo instrucción. La escuela dominical es un lugar en donde también ellos deben de recibir instrucción bíblica. Y si nosotros como iglesia y nuestros maestros de escuela dominical están haciendo sus trabajos, entonces están haciendo algo más que entretenerlos. Están enseñándoles la palabra de Dios, están hablándoles acerca de que cómo ellos también necesitan a Cristo en su corazón y necesitan aceptarlo para ser salvos. Entonces, si estamos haciendo esa labor, si estamos preparándonos para ello, entonces nosotros como padres, una vez que los recibimos de regreso, tenemos que decir: hijo, ¿qué te dijo el Señor? ¿De qué se trató la lección? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo puedes aplicarla en tu vida? Entonces, Pablo está aquí dando por hecho, anticipando que los hijos van a estar con los padres sentados en la iglesia cuando se les lea esta carta. Ahora, les dice que esto, la obediencia a los padres, lo deben hacer en el Señor. De nuevo, como en el caso de las casadas, cuando se les llama a someterse a sus propios maridos, tiene que ser en el Señor. Cuando hacemos las cosas no en el Señor, las cosas no salen como deben salir. Y quizás pudieran salir bien por algún tiempo, pero tarde o temprano, porque no tienen un buen fundamento, porque no tienen un buen cimiento sobre el cual estamos tratando de edificar nuestras vidas y las de nuestros hijos, nuestras y sus vidas empiezan a desmoronarse y las enseñanzas empiezan a dejarse por la calle, se empiezan a abandonar porque no hay un buen fundamento. El fundamento, obviamente, como la palabra de Dios nos dice, tiene que ser el Señor Jesucristo. Sí, Él es el fundamento y nosotros entonces sobreedificamos sobre ese fundamento, y todo lo que nosotros hagamos a favor de en las vidas de nuestros hijos tiene que ser fundada en el Señor, así como la obediencia de ellos tiene que ser fundada en el Señor. Sí, nuestros hijos son igual que nosotros. Y así como nosotros somos desobedientes, ellos son desobedientes. Y así como nosotros tenemos debilidades, ellos tienen debilidades. Y tenemos que siempre recordarles que el lugar en donde van a poder encontrar la estabilidad espiritual para poder vivir sus vidas de una manera que va a ser de provecho para ellos, para su familia y para la sociedad, es si el fundamento de su vida es Cristo. Entonces, cuando el Padre y cuando el Hijo, los dos están en el Señor y tienen el fundamento de todo lo que están haciendo en Él, la obediencia se puede llevar a cabo, se puede realizar. Porque estar en el Señor es el motivo por el cual esto se puede practicar. ¿Sí? De manera que el esposo que no está sometido al Señor no puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La esposa que no está sometida al Señor no puede someterse al Señor en todo, no, a su esposo en todo como al Señor. El hijo que no está sometido al Señor no puede obedecer a sus padres porque todo se le va a hacer gravoso, todo se le va a hacer difícil, todo se le va a hacer que no lo puede lograr, porque la verdad de las cosas es que así como nosotros no tenemos las fuerzas para hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos, ellos tampoco la tienen.
Y luego nos dice la razón por la que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Sí? Es porque aquel a quien llaman Señor les está diciendo que tienen que obedecer a sus padres. Y al menos que sus padres les estén pidiendo que hagan algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, los hijos se tienen que someter. ¿Sí? Pablo les dice a los hijos en Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí Pablo en Efesios 1:6 dice: porque esto es justo. Es justo, Dios lo llama justo. Y cuando algo es justo, quiere decir que es correcto, que es lo que se debe de hacer. A pesar de nuestras opiniones, a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de lo que nuestro propio corazón o mente nos diga, si Dios dice que algo es justo, nosotros debemos de obedecerlo tal y como Dios dice que lo obedezcamos. Ahora, si los padres están pidiendo a sus hijos que hagan algo ilegal o que vaya en contra de la ley de Dios, entonces podemos aplicar lo mismo que los apóstoles aplicaron al concilio que los quería amedrentar o amenazar para que no predicaran el nombre de Cristo. En Hechos 5:29, Pedro, respondiéndole a los que los estaban tratando de amedrentar y de amenazar, les respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, de nuevo, cuando un padre está pidiendo a su hijo que haga algo que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la ley de Dios, el hijo con respeto debe decir: mamá, papá, lo siento mucho, pero tú sabes claramente que eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice, y con todo el respeto que me mereces, tengo que decirte que no lo puedo obedecer. Así de sencillo. Y nosotros como padres, si nuestros hijos nos están diciendo libro, capítulo y versículo acerca de lo que nosotros estamos tratando de enseñarles o decirles que hagan, y nos están dando las razones por las cuales están en contra, bíblicamente hablando, saben que nosotros haríamos bien en someternos a ellos y no salir con cosas como que pues yo soy tu padre y lo que yo digo eso es lo que va, y lo que la Biblia diga en este momento a mí no me interesa porque yo soy el que mando aquí. De ninguna manera, no podemos ni debemos hacer eso. ¿Sí? Entonces, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Verdad? Ahora, hay un problema que surge aquí a veces, ¿verdad? Cuando se dice esto es justo, como les estaba diciendo, esto se tiene que hacer. Pero luego se empiezan a ver preguntas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si mi padre no es creyente? ¿Qué tal si mi padre es un borracho? ¿Qué tal si mi padre es esto, el otro, es injusto, es regañón, es gritón, es qué sé yo? ¿Sí? La palabra de Dios dice: obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y tenemos que someternos a ello. No nos dice si sus padres son cristianos, no nos dice si sus padres son justos en sí mismos, no nos dice si sus padres son perfectos, no nos dice si sus padres hacen únicamente lo correcto, simplemente nos dice: obedezcan. Y así como a las mujeres se les llama obedecer a sus maridos, aun cuando a veces estos son difíciles de obedecer, así también los hijos deben de obedecer a sus padres. Y a los jóvenes que estén aquí o a los niños que estén aquí, yo sé, a veces es difícil obedecer a sus padres. Yo sé porque yo un tiempo, no hace mucho, pero hace tiempo fui joven. Y todavía me acuerdo lo difícil que era obedecer a mis padres de vez en cuando. Bueno, de vez en siempre, básicamente. Porque todo lo que me decían, todo lo que querían ellos que hiciera iba en contra de lo que mi naturaleza quería. Y lo que ellos estaban tratando de hacer era encaminarme, encauzarme por el camino que ellos sabían que era correcto, pero yo en mi estado de rebelión, en mi estado pecaminoso, quería rebelarme contra ellos porque nada de lo que me pedían me gustaba, aun cuando fuera justo. Entonces dice: obedézcanlos, ¿sí? Obedézcanlos porque esto es justo, porque es la ley divina. Y de hecho el obedecer a los padres es una ley divina. Cuando hablamos de divinidad estamos hablando de Dios. La palabra divino o divinidad es una palabra muy seria en la Biblia y no se debe nunca usar para describir a nada ni nadie que no sea Dios o venga de Dios. Porque Él es el único divino, Él es la única divinidad. Ese vestido se te ve divino. Está mal. El vestido no es divinidad.
Ese corte de pelo que te hiciste está de veras divinísimo. No, el único divino es Dios. El único divino es Cristo. El único divino es el Espíritu Santo. Y la ley que Él nos ha dado, eso es lo divino. Todo lo demás está debajo del cielo, todo lo demás está por debajo de sus pies, todo lo demás puede ser grandioso, todo lo demás puede ser bello, todo lo demás puede ser hermoso, pero no divino. Y lo que Pablo nos está dando, les está diciendo aquí a los hijos de obedecer a sus padres es ley divina. Es ley que viene directamente de la boca de Dios. Primeramente a su pueblo, los judíos, pero a través de ellos a nosotros como creyentes en el mismo Jehová que los liberó a ellos. En el versículo 2 Pablo les dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es muy importante esto, y la palabra honra es muy importante también. Porque lo que la palabra honra significa, le da contexto a lo que nosotros como hijos y nuestros hijos hacia nosotros debemos hacer con nuestros padres. La palabra que se usa en griego es la palabra timao. Timao, y la palabra quiere decir fijar valorización sobre algo. Quiere decir valorar, reverenciar, prestar atención, respetar, apreciar, que viene de darle precio. Lo que quiere decir que nuestros padres, a nosotros como hijos, deben ser valiosos. Y nosotros como padres sabemos lo que se siente cuando nuestros hijos no nos valoran como nosotros desearíamos que nos valoren. ¿Sí? Entonces honrar quiere decir darle el valor a nuestros padres que les debemos de dar. No el valor que nosotros pensamos que tienen, porque cuando somos adolescentes, ¿cómo? No les damos valor a nuestros padres, ¿no es cierto? Cuando somos jóvenes, no damos el valor que deberíamos darle a sus palabras, no damos el valor que deberíamos darle a sus consejos, no damos el valor que deberíamos darle a cómo se esfuerzan por proveer para nosotros, por mantenernos en el buen camino, por enseñarnos las cosas que son buenas y malas a su manera a veces, con muy poca educación a veces. Saben que mi padre, mi padrastro, a quien yo llamo mi padre porque me tomó desde muy chico bajo su ala, él solamente llegó hasta el 3er año de primaria. Pero nunca trató de enseñarme ningún principio que yo me pueda acordar que Dios, si lo ponemos a la luz de lo que la palabra de Dios dice, hubiera ido en contra de ese principio. No me puedo acordar de ninguno. Me permitió hacer cosas que no debería de haberme permitido hacer, pero nunca me trató de forzar a seguir algún principio que ahora, viéndolo a la luz de la palabra, Dios no hubiera dicho: eso está bien, hazlo. En serio. Pero en ese tiempo yo no lo valoraba, yo no tenía ese timao por él. Nuestros padres fueron el medio que Dios usó para darnos vida. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Nuestros padres fueron el medio que Dios usó para darnos vida. No son nuestros padres, y jóvenes, hijos que estén aquí presentes, sus padres no son sus padres simplemente por causa del azar, simplemente porque así lo quiso el destino, simplemente, no, Dios, ¿sí?, los escogió especialmente para cada uno de nosotros. Ese padre tan testadura que tienen, testadura quiere decir cabeza dura en italiano, sos un testarudo. Nunca han oído esa palabra, testarudo. Eso es lo que quiere decir cabeza dura. Ese padre tan testarudo que tiene, Dios decidió que iba a ser su padre. Esa mamá que constante está, como dice mi mamá, con un cuchillito de palo, ¿verdad?, que no corta, pero cómo quema, ¿verdad? Dios decidió que ella iba a ser su madre. Dios lo decidió. Ahora, ¿por qué lo decidió así? Yo no sé. Yo nací a una pareja cristiana, a un hombre que era pastor de jóvenes, a un hombre que andaba buscando en las escuelas secundarias y preparatorias a jóvenes para llevárselos a la iglesia, y
y hablarles del Señor. Y a mi mamá, que todavía es cristiana, pero cuando cumplí 1 año y medio, mi padre murió. Mi padre murió. Algún día les digo cómo murió, pero les puedo decir que fue por comelón. Así que mi mamá siempre está con el Jesús en la boca cuando sabe que es Navidad o algo así, porque sabe que va a haber mucha comida, y me dice: Carlos Manuel, cuidado, no comas sandía y tomes leche al mismo tiempo. Vete a caminar antes de acostar, etcétera, etcétera. Consejos que da la mamá porque está asustada, ¿verdad? Pero mi padre murió y mi mamá, en el afán de que tuviéramos padre, mi hermano y yo, y ella estaba embarazada, 6 meses de embarazo con mi hermano. Mi mamá, en el afán de que mi hermano y yo tuviéramos padres, se volvió a casar. Y se casó con este padrastro del cual les hablé anteriormente, que solamente llegó hasta el 3er año de primaria. Y era policía en Mexicali, y policía de punto. Y bien mal hablado. Y mi mamá nunca había tenido esa experiencia, pero ¿saben qué? Fue el mejor de los padres para mí y para mi hermano. Fue duro, pero no fue duro abusivo. Nos golpeó, pero siempre por buena razón. Usó la vara. Y me acuerdo todavía de una reata que le decía reata de mazo. Si algunos de ustedes conocen las reatas, son unas reatas bien gruesas, bien duras, que se usan en los jaripeos. Y me acuerdo una vez que mi hermano y yo le robamos $20 a una tía de su cartera. Nos agarró así literalmente a riatazos y nos dejó verdugones morados en la pierna. ¿Vieran ustedes cómo me sirvieron esos moretones? Porque jamás volví a meterme en la bolsa de mi tía, ni de mi mamá, ni de nadie más. Pero de todas maneras nos amó, cuidó de nosotros, suplió todas nuestras necesidades. Tiene 2 hijos con su mamá, con mi mamá, tiene 2 hijos con mi mamá. Y nunca nosotros podemos decir que nos hemos sentido que los ha tratado a ellos mejor que a nosotros. Al contrario, cuando nosotros estábamos chicos y estábamos creciendo, él siempre estuvo en casa. Podíamos contar con el hecho de que después de las 6 de la tarde iba a llegar a casa, se iba a quitar sus botas de soldador, iba a entrar y se iba a quitar la camisa toda llena de quemaduras, de chispas, y se iba a bañar y se iba a rasurar, y luego nos iban a llamar a todos a la mesa y nos íbamos a sentar a la mesa a comer con ellos. Cuando mis hermanos, sus hijos crecieron a la edad nosotros teníamos cuando mi mamá se casó con él, él tuvo que dejarnos en Mexicali para irse a trabajar a San Pedro, y por la mayoría de los años de la niñez de mis hermanos, sus hijos, él no estuvo en casa más que cada fin de semana, 2 o 3 veces por mes, a veces hasta meses. Y yo siempre le he dicho: papá, te amo tanto, le doy tantas gracias a Dios por ti. Porque aunque yo no debía haber tenido padre, lo tuve. Pero me siento tan triste por mis hermanos, porque ellos sí tuvieron padre, pero cuando más lo necesitaban tenía que andar trabajando fuera para suplir sus necesidades. Y le doy tantas gracias a Dios que me haya dado un padrastro tan duro. Porque un día les voy a contar mi historia. Y si aún con ese padrastro tan duro hice todas las estupideces y cometí todos los errores y lastimé las vidas que lastimé y me metí en los problemas que me metí, ¿se imaginan si hubiera sido un padre blandito? ¿Saben qué? Sinceramente yo creo que mi Dios fue tan misericordioso con mi verdadero padre de llevárselo antes de que sus hijos. ¿Ustedes saben lo que es ser el hijo del hijo mayor? ¿Ustedes saben lo que es ser el primer hijo del primer hijo del primer hijo? Y yo pienso que Dios se llevó a mi padre por misericordia. Porque si él hubiera tenido que vivir por las experiencias por las que yo hice atravesar a mi madre y a mi padrastro, no puedo decir, pero mi padre se hubiera entristecido, se hubiera deprimido, no sé qué le hubiera pasado. Mi mamá, mucha gente a través de los años, e inclusive yo a veces, por lo cual pido perdón a Dios y le pido perdón a ella, la consideré débil.
Pero ahora al ver hacia atrás todo lo que tuvo que pasar, me doy cuenta que fue una de las mujeres más fuertes que alguien pueda conocer. Porque siempre fue la intermediaria entre la disciplina dura de mi padrastro, con razón. No crean que estoy hablando de mi padre de esta manera para que, va a haber sido un padre abusivo. De ninguna manera. Fue el mejor ejemplo de un hombre que otro hombre pudo haber recibido. Cuando se casó con mi mamá, dejó el cigarro, así. Nunca lo he visto borracho. Nunca lo he visto tocar a mi madre. Nunca lo he visto que o nos hemos quedado esperando que llegue a la casa y no vuelva hasta dentro de 2 o 3 días, inclusive hasta dentro de un día. Siempre ha estado presente. Entonces no es por eso. Sí. Pero le doy gracias a Dios por mi padre. Él es mi padre. Hay un dicho que dice que es más padre el que cría que el que engendra. Y es muy cierto. Le doy gracias a Dios por su dureza. Le doy gracias a Dios por los verdugones. Le doy gracias a Dios que cuando le falté al respeto a él o a mi madre, me dio una cachetada que me rompió la jeta. Le doy gracias porque porque todo lo que hizo me ha ayudado en gran manera para ser el hombre que ahora soy, con todos mis errores, con todos mis tropiezos, con todos mis descalabros. El verlo trabajar a él como él trabajaba, el verlo que nunca se rajaba. No me acuerdo que un día se haya quedado en casa porque estaba enfermo. No me acuerdo que un viernes no haya traído el cheque y nos haya recogido a mi madre y a nosotros y nos haya llevado al Boys Market a cambiarlo y a comprar todos los mandados de esa semana. Le doy gracias. No era creyente. Sí. Y mucha gente al ver eso, al tener una situación como esa, le da por no valorar al Padre, le da por no darle el valor, por no reverenciarlo, por no honrarlo, por no darle la atención, el respeto y el aprecio que se merece. Pero jóvenes y hermanos que todavía tienen a sus padres, saben que esos fueron los padres que Dios escogió para ustedes. Y con todos sus defectos, y con todas las cosas que hicieron mal, y con todos los errores que cometieron con ustedes y conmigo, son sus padres. Y se deben honrar. Y si hay que perdonarles algo, acuérdense que Jesucristo nos perdonó a nosotros también. Y debemos perdonarles a ellos también. Y si hay razón para pedirles perdón, si todavía los tenemos que ir y decirles: Padre, perdóname. Los hijos, como ustedes que tienen hijos saben, no vienen con instrucciones. Les voy a revelar un secreto: los padres tampoco. Y a veces nuestros hijos tienen que lidiar con cosas en nosotros que han sido resultado de nuestra crianza, que han sido resultado de las cosas que hemos dejado entrar en nuestras vidas, que han sido resultado de cosas que hemos dejado entrar en nuestro corazón, que así como el comportamiento de nuestros hijos hace nuestra vida difícil, nuestro comportamiento hace difícil la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios dice que acero aguza acero. ¿Sí? Nuestros hijos están aguzándonos a nosotros y nosotros estamos aguzándolos a ellos. Pero cuando el acero se frota con el acero, ¿qué sucede? Salen chispas, ¿no es cierto? Es inevitable. Lo que pasamos como padres, lo que pasamos como hijos, es resultado de la caída de Adán, es resultado de la desobediencia, es resultado del pecado. Y ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es encomendarnos a las manos de Dios como padres, encomendarnos a las manos de Dios como hijos y decir: Señor, ayúdame a ser el hijo, el padre que tú quieres que sea. Lo glorioso de Dios es que siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Algunos ya si fuéramos gatos, ya no tuviéramos más vidas para poder tener otra oportunidad. Pero Dios nos la ha dado de todas maneras. Honra entonces a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, si estudiamos los 10 mandamientos, vamos a ver que no es el primer mandamiento con promesa. Sí, después,
Cuando tengan chance, estudien los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo. Sí, y van a ver que no es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Por ejemplo, busquen su Biblia, Éxodo 20, vamos a tocarlos así nada más. El Señor, después de dar el segundo mandamiento, da una promesa. Sí, comenzando con Éxodo 20, comenzando con el versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y luego viene la promesa: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Segunda parte de la promesa en el versículo 6: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Después del tercer mandamiento, entonces Dios hace una promesa. Una parte de ella tiene una promesa negativa, la otra una promesa positiva. Y hay promesas de los dos tipos en la Biblia. Nomás que a veces nos gusta ver nada más las promesas positivas, y esas son las que nos acordamos, y esas son las que subrayamos, y esas son las que nos memorizamos, pero hay promesas negativas también. ¿Sí? Después del tercer mandamiento hace otra promesa, aunque esta es negativa solamente. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Note la promesa: no tomes mi nombre en vano. Porque si tomas mi nombre en vano, no te voy a tener por inocente, vas a tener que sufrir las consecuencias. Y luego nos dice en el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, o que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Con este mandamiento termina la parte de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios directamente. No tener dioses ajenos, no hacer imágenes, no postrarnos ante ellas, guardar el sábado. Todo eso tiene que ver con Dios. El resto de los mandamientos tienen que ver con nuestras relaciones personales, con nuestro prójimo aquí en la tierra. Y comienza con la relación más importante que tenemos aquí en la tierra hasta el día en el que nos casamos. Y es la relación con nuestros padres. El día en que nos casamos, la importancia de nuestra relación con nuestros padres deja de ser relevante. La importancia de nuestra relación con nuestra esposa, con el esposo, es lo más importante. Pero hasta ese día, la relación más importante que tenemos aquí en la tierra es con nuestros padres. Y les dice en el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa, porque es el primer mandamiento que tiene que ver con la relación personal con los demás, que tiene una promesa en cuanto a si lo hacemos. Si ustedes leen el resto de los mandamientos que nos menciona ahí, como no adulterarás y todo lo demás, no hay ninguna promesa por hacerlo. Estas son cosas simplemente que son morales, que debemos de seguir, por lo cual no hay ninguna paga, ninguna recompensa, simplemente se espera que se cumplan. Pero en la cuestión de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, nos está dando a escoger. Nos está diciendo: ustedes decidan si vale la pena. Hijos, jóvenes, ustedes tomen la decisión. Si lo hacen, si ustedes honran a su padre y a su madre, porque esto es justo, entonces van a tener una recompensa. En Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 16 lo escribe Moisés de esta manera: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces parece ser que aquí en el versículo 2 de Efesios 6 Pablo está usando este pasaje de Deuteronomio, aunque en forma invertida, porque noten el versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, hijos que todavía viven con su mamá quizás, ¿verdad? Aunque ya estén viejos, aunque ya sean mayores de edad, que no tiene nada de malo,
Yo les digo a mis hijos, ¿saben qué? Yo no quiero que sean como es la cultura ahorita, que a los 18 años, ¡pum!, la patada y vámonos a buscar su propio. No, yo les digo, ¿saben qué? Pueden quedarse aquí en mi casa, que es su casa, hasta que ustedes quieran. Pero, aun cuando sean mayores de edad, va a haber ciertas reglas que tienen que seguir, va a haber ciertas cosas que van a tener que hacer. Pero a esa edad, si no les gusta lo que les digo que tienen que hacer, ¿saben qué? Como dice mi mamá, ahuequen el ala y arránquense. Me acuerdo que mi papá me decía, vete a vivir con uno de tus amigos, a ver si con lo que das aquí en la casa te va a alcanzar para pagar renta, para pagar luz, para pagar agua, para pagar comida, para pagar esto y aquello. Y yo no era nada tonto, empezaba a sacar cuentas con lo que ganaba entonces y decía, no me va a alcanzar, mejor me someto, ¿verdad? Hay de vez en cuando que me pueda dar una escapada, me la doy, pero mejor me someto para que no me vayan a echar de aquí, porque no me va a quedar dinero. Digo, o voy a decidir comer, o voy a decidir echarle gasolina al carro, ¿no? O me voy a vestir, o voy a irme de fiesta. Entonces sacaba las cuentas y decía, no me va a alcanzar. Es que nunca me fui. Ahí me quedé, ¿verdad? Entonces dice, honra a tu madre y a tu padre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que si hubiéramos prestado atención a muchas de las cosas que nuestros padres nos dijeron, no hubiéramos tenido que pasar por muchos de los problemas que hemos pasado. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho, oh, si tan solo hubieran escuchado a mi padre? Tanto que me dijo, mira, yo te pago los estudios, ve a la universidad, cuando menos un oficio, ¿verdad? Antes mi papá me decía, mira, la soldadura paga muy bien en Estados Unidos, vete a estudiar soldadura, estudia mecánica, estudia algo. No, yo quería la música, yo quería el rock, yo quería la fama, la fortuna, las chicas, que era el más grande motivador, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería. E incursioné por un tiempo en el mundo de la farándula. Cantaba con un grupo que en aquel tiempo se llamaba La Imagen, que se hicieron muy famosos en un tiempo porque grabaron una canción y fue la única que grabaron. Pero mi papá me decía, estudia primero y luego busca esas cosas, hombre, prepárate. No, nunca. Tuve que trabajar en el McDonald's, tuve que trabajar en una fábrica de cortinas, tuve que trabajar en una gasolinera, tuve que trabajar en tantas cosas. A los 30 y tantos años, inspirado por mi ahora esposa, decidí ir a la universidad y estudiar diseño. Y con 2 años de estudios, después de graduarme, el siguiente trabajo que pude adquirir después de que dejé el en el que estaba, mi salario subió 30%. Y me puse a sacar cuentas, porque me saco cuentas. Y me puse a pensar, si tan solo le hubiera hecho caso a mi jefe cuando tenía 17 años, me hubiera puesto a estudiar algo. Todo este tiempo que he estado trabajando por $2.20 la hora, por $3.15 la hora, por el mínimo, hubiera podido estar ganando tanto más dinero. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho, si tan solo le hubiera hecho caso a mi padre, si tan solo le hubiera hecho caso a mi madre, si tan solo hubiera prestado atención? ¿Cuántos ya no tienen a sus padres con ustedes? Si tan solo lo hubiera valorado más, si tan solo la hubiera valorado más, si tan solo le hubiera dicho más seguido que la amaba o que lo amaba, si tan solo hubiera prestado atención. Las cosas van a ir mejor, jóvenes, cuando escuchamos a nuestros padres. Yo sé que a veces resulta dificilísimo. Hay tantas cosas que nos jalan en contra de lo que nuestros padres nos están diciendo, pero debemos escuchar a nuestros padres. También muchos sin duda tenemos la experiencia de que cuando hemos hecho algunas cosas como nuestros padres nos dijeron, como nuestros padres nos han aconsejado, nos han salido bien. Nos han salido bien. De esas nos acordamos menos, ¿verdad? Esas que nos salieron bien por nuestra inteligencia.
Salieron bien por nuestro discernimiento. Salieron bien porque nosotros entendimos la situación y tomamos las decisiones correctas. Pero no nos acordamos de cuánto tiempo estuvo nuestra madre o nuestro padre. Prepárate, mañana tienes que ir, levántate temprano, acuéstate temprano, pon la alarma, haz esto, haz aquello. Y a regañadientes y todo lo demás, nos fuimos a acostar a regañadientes y todo lo demás. Pusimos la alarma, regañadientes y todo lo demás. Estuvimos ahí a las 6 de la mañana cuando nosotros estábamos diciendo, no le hace que llegue a las 8, hombre, no va a haber mucha gente. Una vez les dijeron, levántate temprano porque ahí hay mucha cola, cuando llegues ya va a estar el DNB. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Mira, ve temprano, abren a las 8, tienes que estar ahí a las 6. A las 6 estás loco, ¿para qué tan temprano? Y llegan 15 para las 8 y hay un colo, no, bárbaro, ¿no es cierto? Y lo primero que decimos, bien me decía mi papá. Pero no le vamos a llamar para decirle, jefe, tenías razón, perdóname, ¿verdad? Hay padres, yo lo sé, jóvenes y adultos también, hay padres a los que es difícil honrar. ¿Sí? Han hecho cosas que un padre jamás se supone que debería hacer. Nos han tratado a veces como nos imaginamos que ningún padre trata a sus hijos. Nos han dado malos ejemplos. Nos han castigado injustamente. Nos han acusado de cosas que nunca hicimos, aunque la mayoría de las veces que nos han acusado, nosotros sabemos que sí lo hicimos, pero vamos a negarlo, cueste lo que cueste. Vamos a hacer como Clinton, ¿verdad? Deny, ¿verdad? Esta es mi historia y hasta que me muera, esto es lo que voy a decir que sucedió, ¿verdad? Es difícil, yo sé. Algunos nos han afectado a nuestros padres de maneras negativas. ¿Qué podemos esperar de una persona pecadora? ¿Qué podemos esperar de una persona imperfecta? Nosotros como padres hemos cometido muchísimos errores con nuestros hijos, amén. Los hemos regañado cuando no deberíamos, les hemos gritado, no por lo que hicieron tanto como por cómo nos sentimos en ese momento. Hemos usado la vara cuando la vara no era necesaria. Hemos insultado, hemos lastimado, les hemos dicho cosas que jamás debieron salir de nuestra boca, jamás deberían de salir de la boca de una madre o de un padre hacia sus hijos. Pero no somos perfectos, nadie es perfecto. Y si nosotros como padres queremos que un día nuestros hijos perdonen esos errores que tuvimos, nosotros como hijos también tenemos que perdonar a nuestros padres. Les exhorto, si hay algo que tengan que perdonar, háganlo pronto, háganlo antes de que él o ella ya no esté con ustedes, o antes de que ustedes ya no estén con ellos. Es necesario. De nuevo, hay padres a los que es difícil honrar, otros no tanto, ¿verdad? Pero hasta donde dependa de nosotros, primeramente como hijos de Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que honrarlos, tenemos que valorarlos, ¿sí? Sí, mi padre nunca me compró todo lo que quería para Navidad, ¿sí? Yo siempre quería G.I. Joes y con el tanque y con el Jeep, ¿verdad? O quería Hot Wheels, ¿verdad? Con la pista más grande que hubiera y quería todo lo último que estaba saliendo en esos días cuando yo era chamaquito. Nunca me lo dio. Pero me dio algo mucho más valioso que todo ello. Porque todo ello hubiera de alguna manera quedado en alguna caja olvidada, hubiera caído a la basura tan pronto casi como me lo dieron. Porque todos sabemos cómo somos como niños, ¿verdad? Dejamos el juguete para jugar con la caja dentro de muy poco tiempo, ¿verdad? Se les acaban las baterías y pensamos que ya no sirven, así es que mejor pedimos algo nuevo. Pero las enseñanzas que me dio, las cosas buenas que me enseñó, las lecciones que me dio, que me han ayudado a ser el hombre que soy ahora, esas están guardadas aquí en mi corazón y en mi mente. Y estoy seguro que ustedes también, cada uno de ustedes a su manera, en su forma, recibieron muchas instrucciones, educación de sus padres. Y con errores y todo, lo que más anhelaban ellos era que ustedes pudieran crecer y ser hombres y mujeres de bien. Tenemos que honrarlos. Y jóvenes, no se desesperen con sus padres. Conforme ustedes vayan creciendo y madurando, sus padres también van a ir creciendo y madurando como padres. Y se van a empezar a dar cuenta que cada vez tienen que dar
un poco más de libertad, un poco más de habilidad para decidir por sí mismos las cosas que tienen que hacer, las cosas que tienen que decidir, y poco a poco les van a ir dejando que tomen sus propias decisiones, y a veces los van a dejar que tomen decisiones que ellos mismos están diciendo: espero que no escoja esto, espero que no escoja aquello. Especialmente si están hablando de casarse con alguien, van a empezar a hablar de: ay, mijita, con ese, ¿en serio? ¿Pero qué le viste, mijita? Ni trabaja. Mi hijo, con esa, ¿y sabe hacer tortillas? ¿Sabe cocinar? ¿Qué le viste, mijito? Suelen suceder esas cosas, ¿verdad? ¿Saben qué, jóvenes, niños? Va a llegar el día en que sus padres van a tener que dejarlos hacer eso. ¿Saben que yo estoy aprendiendo mucho con mi hijo? Tiene 16 años, va a cumplir 17 este año. Y me ha costado tanto trabajo soltarlo. Me ha costado tanto trabajo decir: ok, tú decide. Ok, tú escoge tus amigos. Ok, puedes ir a la casa de este, o sí, puedes ir al cine con estos, o esto. Me ha costado, me duele. Gracias a Dios tengo a mi esposa para que me meta en cintura. Tengo que confesar que a veces le hago caso, a veces no. Me monto en mi macho y digo: yo digo que no, y así se va a hacer. Pero cada vez tengo que soltar más. Mi hija va a cumplir 13 años este año. ¿14? 13. Le pido por favor que ore por mí. Le pido por favor que ore por mí, porque si es difícil soltar al varón, soltar a la niña va a ser tanto más difícil. Y yo quiero hacer lo correcto para con ellos delante de Dios. No lo que yo pienso que es correcto, sino lo que Dios piensa que es correcto, reconociendo que va a llegar el momento en el que ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Y saben que si les enseñamos bien, cuando lleguen esos momentos, ellos van a poder decidir bien también y escoger bien. Pero tenemos que empezar a soltarlos, tenemos que dejarlos que cometan sus errores. Y cuando se caigan y se rompan la jeta por tercos, hay que estar ahí para levantarlos, limpiarlos y encaminarlos de nuevo en el camino correcto. En Proverbios 23, en el versículo 22, jóvenes, padres que todavía tienen a sus padres, dice lo siguiente: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, que es lo contrario de dar valor, ¿verdad? Nuestros padres están haciendo más viejos cada día. Nuestros padres están perdiendo fuerzas cada día. Algunos de nosotros este año pasado quizás, o al año anterior, perdimos al papá o a la mamá y todavía los extrañamos. Y tanto que nos quejamos de ellos y tantas veces que no valoramos su instrucción. Pero hay que oírlos, hay que valorarlos y no menospreciarlos. Hicieron lo mejor que pudieron hacer con lo que tenían, con la educación que recibieron, con la experiencia que recibieron. Y muchas veces nuestros padres aprendieron a base de experiencias muy difíciles en su vida, ¿verdad? Y tenemos que valorarlos. En Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Hay que hacer un esfuerzo esta semana por acordarnos de todos los buenos consejos que nos dieron nuestros padres, por recordar todo lo bueno que hicieron para con nosotros, por perdonarles sus errores, por perdonarles aquello que quizás no
no tenían instrucción ellos mismos para poder hacer las cosas como nosotros hubiéramos deseado. Pero al fin de cuentas, Dios fue el que los escogió para cada uno de nosotros. Y Dios fue el que nos escogió a nosotros para ser los padres de nuestros hijos. La palabra de Dios dice que al que mucho le es dado, mucho le es requerido. Quizás nuestros padres nunca escucharon un mensaje como este. Quizás nuestros padres nunca recibieron instrucción bíblica como nosotros. Pero nosotros sí la estamos recibiendo. Y nunca es tarde para volver al camino recto. Nunca es tarde para volver a Dios y permitir que Él nos dirija en todo aspecto de nuestra vida, especialmente en esta relación que tenemos con nuestros hijos. Amén. La semana que entra vamos a dirigirnos a los padres. Díganles a sus hijos, la semana que entra me toca la regañada a mí, vente con nosotros para que escuches lo que va a decir el pastor. Entre tanto, ámenlos, cuídenlos, guíenlos, diríjanlos, llévenlos a los pies de Cristo. Que el Espíritu Santo se encargue de convencerlos en su corazón de que necesitan al Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias.